Como en toda buena trama, los actores secundarios en la gestión de riesgos también son fundamentales. Y es muy importante que entiendas quiénes son, qué papel juegan, cómo se relacionan y cómo actúan. Seguro que recuerdas el final de la memorable película Campeones, en la que a pesar de haber quedado segundos en la temporada de baloncesto, el equipo lo celebra incluso más que si hubieran ganado. Es solo un ejemplo de lo que son las expectativas. Si tus expectativas son pasarlo bien y divertirte, y eso es lo que sucede, el resultado del partido pues no te importará realmente en absoluto. Tus resultados, es decir, la diversión, han coincidido plenamente con tus expectativas, que eran divertirte. En el mundo de la empresa o de los negocios hablamos más de objetivos que de expectativas, aunque no sean términos equivalentes. Sin embargo, mis expectativas reflejan en cierto modo lo que deseo que pase e incluso lo que creo que va a suceder. Mis objetivos, sin embargo, van más encaminados a describir aquello que voy a conseguir con mis acciones. En cualquier caso, expectativas y objetivos operan siempre, como hemos visto, en un ambiente de incertidumbre. Y para profundizar un poco en el papel que juegan estos actores secundarios en la gestión de riesgos, te voy a proponer algunas frases para que reflexionemos sobre ellas de manera conjunta, ¿vale? En primer lugar, este año hemos vendido un 25% más que el anterior. Segundo, hemos reducido nuestros costes operativos. Tercero, el COVID-19 ha tenido un impacto en nuestra cuenta de resultados del 15%. Vamos a ver qué nos sugieren las distintas situaciones. En el primer caso, parece claro que se trata de un hecho muy positivo, ¿no? O sea, haber vendido un 25% más que el año anterior es un hecho que aparentemente debería ser digno de celebración en cualquier empresa. La segunda situación parece también intuitivamente positiva, ¿no? Que la dirección y los accionistas de esa compañía estarán contentos con la reducción de los costes operativos. Reducir costes normalmente siempre está entre las prioridades de los consejos de administración. La tercera de las situaciones no parece que haya mucho que celebrar, ¿no? Un impacto negativo en la cuenta de resultados es algo normalmente considerado pues, que podría incluso tener consecuencias en la supervivencia a largo plazo de la compañía. Vamos a poner ahora un poquito más de información en cada una de las tres afirmaciones. En relación a la primera, ¿cómo valorarías este enunciado si haber vendido un 25% más que el año pasado, si supieras que tus objetivos de venta era vender un 50% más, ya que estás en un mercado en crecimiento y tu competencia lo ha logrado y prácticamente al no cumplir este objetivo, pues te has quedado fuera del mismo? En la segunda situación, ¿cómo la valorarías si la de la reducción de costes operativos, si supieras que tu objetivo era aumentar la producción para cubrir una demanda adicional y que por tanto tus expectativas eran tener incrementos controlados de costes operativos y que la reducción de costes no se ha debido a que lo hayas hecho mejor, sino a que no has sabido aumentar la producción de manera adecuada? Y en cuanto a la tercera afirmación, ¿cómo valorarías este hecho, el del impacto del COVID, en tu cuenta de resultados si supieras que tus expectativas eran que el impacto fuera del 40% y que gracias a tus políticas activas de identificación, gestión de riesgos, la contención de los riesgos asociados a la pandemia, has logrado que solo fuera el impacto de un 15%? Con todo esto, lo que tratamos de demostrar y de contarte es que es la importancia de alinear expectativas, objetivos, riesgos y resultados. Y que realmente para poder identificar a los riesgos a los que está sometida una empresa, lo primero que hay que hacer es tener muy claro cuáles son los objetivos de la misma en cada una de las categorías y en todos los niveles. Dedicamos el próximo capítulo a identificar y establecer objetivos correctos. Pero de momento debes retener este concepto fundamental para la gestión de riesgos. Si los riesgos no parten de unos objetivos que estén bien establecidos, es imposible gestionarlos adecuadamente. Como decían en Alicia, en el País de las Maravillas, para quien no sabe a dónde va, cualquier camino le parece correcto. Vamos a ver algún ejemplo cotidiano, sencillo, de tu vida diaria, muy simple, para poder profundizar en esta relación entre objetivos y riesgos. Si mi objetivo por las mañanas es llegar a trabajar a la hora de entrada, pues fácilmente puedo identificar una serie de situaciones de riesgo que, si suceden, me impedirán llegar al trabajo puntualmente. Por ejemplo, que no suene el despertador, que suene y lo apague, que haya más atasco del habitual, que el transporte público vaya con retraso, no lo sé. Sin embargo, si mi objetivo fuera llegar a trabajar, los riesgos que puedo identificar son mucho más amplios y deben ser más graves para que yo no pueda cumplir con mi objetivo.
que simplemente es llegar a trabajar con independencia de la hora. Pues aquí podría identificar casos como tener un accidente, que el coche se rompa y no tener una alternativa de transporte, que no haya transporte público de ningún tipo en todo el día. En fin, tendrían que ser cosas mucho más impactantes. Estos ejemplos tan simples nos sirven para ver de alguna manera muy intuitiva la importancia de definir los objetivos de manera muy precisa y el impacto que tiene dicha definición en la identificación de los riesgos asociados a su consecución. ¿Hay más actores? ¿Quiénes son y cómo actúan? En estos capítulos de presentación nos quedan algunos personajes secundarios por conocer, ¿vale? Te los voy a ir presentando para poder tener el elenco completo. Hablemos ahora de controles. Vivimos rodeados de ellos y muchas veces ni siquiera somos conscientes. Las cámaras de velocidad, los semáforos, el termómetro que utilizas para detectar si tienes fiebre, la filmación de imágenes, las alarmas, las tarjetas de entrada de oficinas para poder acceder, el PIN de tu tarjeta, todo está lleno de controles. Así que, ¿cómo no los íbamos a encontrar en una empresa que gestiona o que pretende gestionar sus riesgos de manera eficaz? Veremos más adelante, en capítulos posteriores, qué tipos de controles hay, cómo clasificarlos. Distinguiremos entre actividades de control y controles genéricos. Y hablaremos del efecto que pueden y deben tener en cuanto a los riesgos. Pero veremos también que las actividades de control, como ya hemos hablado anteriormente, no son la única respuesta posible que se puede dar ante un riesgo. Por tanto, antes de decidir sobre un control o sobre una actividad de control, hay que valorar siempre las otras tres posibles alternativas para la gestión de riesgos, las que vimos anteriormente y que debes mantener siempre presentes. Evitar el riesgo, transferirlo o asumirlo. Por último, y antes de acabar con este tema de los controles, quiero que tengas muy claro en qué parte de nuestro proceso de gestión de riesgos intervienen. Aunque creo que ya tendrás una idea bastante avanzada, procura tener en tu mente siempre estos pasos para poder gestionar riesgos. Profundizaremos más adelante sobre cada uno de ellos, pero ten este esquema siempre en la cabeza, te ayudará muchísimo, ¿vale? Identificación y definición de objetivos. En primer lugar, imprescindible. Segundo, identificación y definición de los riesgos y de los eventos de riesgo asociados a la consecución de cada uno de esos objetivos. Y en tercer lugar, identificación y definición de la mejor respuesta posible a ese riesgo. Aquí, en la mayor parte de las ocasiones, hablarás de controles, porque esa suele ser la respuesta más utilizada, aunque en mi opinión esto no nace de una reflexión profunda sobre cuál debería ser esa respuesta, sino que normalmente es el camino más fácil a seguir. Te encontrarás en muchas ocasiones que te verás presionado a decir qué riesgos son a los que está enfrentada la compañía y cómo los evitamos. Intenta siempre seguir este orden lógico y podrás, porque es la única manera en la que podrás añadir mucho valor a tu compañía. Objetivos, riesgos, respuesta. Normalmente controles, pero objetivos, riesgos, respuesta. Te encontrarás que en ocasiones te pedirán gestionar lo que alguien cree que es un riesgo, aunque todavía no haya definido objetivo. Y por tanto tendrás que conseguir que retroceda un paso en el proceso y primero te diga cuál es el objetivo al que quiera asociar dicho riesgo. Sin esto, el proceso no tendrá ningún sentido. Además de los controles, tanto las actividades específicas asociadas a riesgos concretos, como hemos visto, como las actividades genéricas de control, existen personajes adicionales que nos ayudarán a tener una visión completa de la gestión de riesgos. Por ejemplo, los procesos y procedimientos. Estos elementos, cuando se utilizan de manera adecuada, en cualquier compañía, te ayudarán a identificar de manera mucho más rápida e intuitiva los riesgos a los que está expuesta. Y además las respuestas más adecuadas en cada caso, ¿vale? Controles genéricos, cambios de proceso, etc. Las políticas de la entidad. Las políticas definen el marco de actuación interno de una compañía y son muy útiles para establecer e identificar posibles riesgos de incumplimiento de estas que puedan derivar en penalizaciones. Es muy importante que una de las primeras cosas que hagas sea esto, ¿no? Identificar estas políticas, escritas o no. Eso da igual, que rigen y delimitan lo que una empresa que se considera o lo que dentro de una empresa se considera aceptable y lo que no. Los marcos de gestión de riesgos. No solo los genéricos, de los que puedes aprender una base importante, sino el propio marco de gestión de tu compañía concreta. No todas las empresas tienen uno, pero las que lo tienen sin duda saben organizar y gestionar mejor sus recursos y sobre todo poseen una base sobre la que poder asentar la gestión de riesgos. El entorno, la organización, la cultura. ¿Cómo es en tu compañía? ¿Cómo es tu compañía?
tamaño, cultura, nivel de preparación del management, orientación a resultados, tratamiento del cliente, de los empleados, cómo es el comité de dirección y el CEO, quién está detrás, quiénes son los accionistas, es una empresa madura o estáis empezando, en qué entorno opera, en qué mercados, cómo es la regulación. Todas estas variables jugarán en algún momento un papel importante en la manera en la que tu compañía gestione y trate sus riesgos, incluso en la importancia que le concedan a la propia gestión de riesgos. Resumimos aquí los puntos más importantes con los que te tienes que quedar en este apartado. En primer lugar, los riesgos solo lo son con relación a mis objetivos y a mis expectativas. Por tanto, identifica bien ambos conceptos antes de poder hablar de riesgos. Segundo, los controles son importantes y están en casi todo lo que hacemos y vivimos, pero no son la única respuesta posible. Recuerda primero analizar y valorar todas las alternativas. Ten siempre en mente el camino: objetivos, riesgos, respuestas. Y por último, hay otros actores en todo esto que también juegan su papel. Tenlo en cuenta: procesos, procedimientos, políticas, marcos de gestión, entorno, cultura y organización.